Las primeras excavaciones en el jardín de un humilde domicilio jujeño revelaron un horror inimaginable. Bajo una capa de tierra removida, emergieron fragmentos óseos calcinados. Aquella vivienda, situada en el barrio 8 de octubre de Alto Comedero, ocultaba lo que pronto sería conocido como la Casa del Horror. Los investigadores, atónitos, iban desenterrando evidencia macabra, herramientas de corte dispersas, colchones quemados y hasta restos humanos en los platos de comida de unos perros famélicos. Cada hallazgo dibujaba la silueta siniestra de un posible asesino serial, un depredador oculto a plena vista en una comunidad obrera al borde de San Salvador de Jujuy. A mediados de 2025, una serie de desapariciones inquietantes había comenzado a tejer un misterio en las calles polvorientas de Jujuy. Hombres de distintos rincones de la ciudad, muchos en situación de calle o vulnerabilidad social, parecían desvanecerse sin dejar rastro, sin conexiones aparentes entre sí. Sus ausencias solo compartían una tétrica coincidencia. Todos ellos habían sido vistos por última vez un día viernes. Los rumores en el barrio hablaban de un fantasma de los viernes, un desconocido que ofrecía trabajo o un trago a los más necesitados para luego llevárselos sin que nadie volviera a verlos. El 25 de julio de 2025 marcó un punto de quiebre. Esa noche de viernes, Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años que vivía en la calle, aceptó la oferta de un desconocido y subió a un taxi con él. Nunca llegó a destino. Su desaparición encendió las alarmas de las autoridades, que finalmente ataron cabos entre casos aislados. En un giro digno de un thriller, las cámaras de seguridad revelaron imágenes de Anachuri subiendo al automóvil junto a otro hombre. El chofer, localizable gracias a esas tomas, señaló la dirección donde había dejado a ambos, una vivienda en Alto Comedero que pronto se convertiría en horror. Cuando la policía irrumpió en la casa, se encontraron con una escena salida de la peor pesadilla. El hedor a podredumbre impregnaba el ambiente. En el baño, los azulejos exhibían manchas oscuras y resecas, posibles huellas de crímenes antiguos. En la cocina el desorden era absoluto. Entre los platos sucios sobresalía una pala excavadora apoyada contra la pared, como esperando su próximo entierro. Los agentes avanzaron con cautela, iluminando cada rincón. En una de las habitaciones, entre un revoltijo de ropa y colchones dados vuelta y chamuscados, hallaron herramientas siniestras, machetes, sierras, serruchos, algunas ocultas dentro de los muros, como si el propio asesino buscara esconder la evidencia de su espantosa afición. En el amplio patio exterior se asomaban montículos sospechosos de tierra removida. Allí, enterrados a poca profundidad, yacían los secretos de Matías Jurado, el hombre que pronto sería señalado como el asesino serial de Jujuy. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Mia Love Ari, que me escribió: sé que no es ni siquiera la mitad de poco porque es menos, pero me gustan mucho tus videos y mi novio y yo vemos tus videos la mayoría de veces que lo dejan venir a mi casa. Los dos tenemos 15 años y quisiera saber si podrías enviarle un saludo. Se llama Arixon y el 26 cumplimos 7 meses. Espero sigas haciendo videos y puedan llegar a más personas para que conozcan todos estos casos y tengan un poco más de cuidado con sus hijos, familiares o amigos. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, me parece muy bonito, les deseo lo mejor a ti y a tu pareja, espero que sigan juntos y que recuerden que el amor es lo más importante en el mundo. Les envío un fuerte abrazo cósmico
y nuevamente mil gracias por ver mi contenido juntos. También quiero saludar a Rosario que me escribió: gracias por siempre dar un mensaje y una reflexión luego de algún caso. Te felicito, no solo es dar el contenido, es siempre mejor dar una enseñanza. Excelente trabajo, Tess. Si pudieras mandarle saludos a mi papá, Andrés Balandra, te lo agradecería mucho. Pues para ti, Rosario, y para tu papá, Andrés Balandra, muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo. Espero que las cosas vayan muy bien en casa. Y nuevamente que tengan una hermosa semana. Mil gracias por el apoyo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un video futuro, puedes hacerlo con un super gracias que se ubica allí abajo. En los meses previos a aquel allanamiento, las calles de Jujuy fueron testigo de desapariciones que pocos lograban explicar. Juan Carlos González, un hombre de 60 años conocido por trabajar en la municipalidad y tocar el saxofón en la banda local, no se presentó a ensayar un miércoles de junio y nunca regresó a casa. Miguel Ángel Quispe, de 60, y Juan José Ponce, de 51, ambos vecinos humildes que con frecuencia merodeaban la terminal de ómnibus buscando changas, se desvanecieron sin ruido ni testigos. Sergio Alejandro Sosa, de tan solo 25 años, corrió la misma suerte. Sus nombres pasaron a engrosar la lista de personas buscadas, mientras sus familias los buscaban con desesperación por barrios y descampados. El viernes 25 de julio, Jorge Omar Anachuri, de 68 años, engrosó esa lista. Anachuri vivía en situación de calle, sobreviviendo como podía en la fría temporada invernal. Aquella tarde algunos testigos lo vieron conversando con un sujeto en las cercanías de la terminal de ómnibus. Luego subió confiado a un remis, sin imaginar que ese sería su último viaje. Para los investigadores, la desaparición de Anachuri fue la pieza final de un rompecabezas macabro. 5 hombres ausentes en poco más de 6 semanas, todos en la periferia de San Salvador de Jujuy, todos vistos por última vez un día viernes. Lo que hasta entonces parecían episodios aislados cobró un patrón escalofriante. Las denuncias de las familias, 5 en total, fueron conectándose gracias al trabajo de la División de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía Local. Detectamos 5 denuncias que parecían aisladas, pero luego encontramos un patrón en común y era Matías Jurado, reveló más tarde el fiscal regional. Detrás de cada desaparición se empezaba a asomar la figura oscura de Jurado, un residente de Alto Comedero con prontuario violento. Sin embargo, antes de saltar a las conclusiones, había que reunir pruebas sólidas. El caso tomó un giro definitivo cuando la tecnología ofreció a su ayuda silenciosa. Las cámaras de seguridad del sistema 911 captaron imágenes comprometiendo al sospechoso y permitieron trazar la última ruta de las víctimas. Juana, hermana de Juan Carlos González, recorrió incansablemente los alrededores del barrio Alto Comedero buscando a su hermano. Con el corazón en un puño, participó en rastrillajes improvisados por vecinos en baldíos y descampados. Nos parecía raro que mi hermano se vaya por esos lugares. La esperanza que tenemos es que él no esté ahí entre los restos óseos, que no sea él, decía al borde de las lágrimas, temiendo que los fragmentos hallados en la casa del horror pudieran pertenecer a Juan Carlos. Esa esperanza tenue sostenía a las familias, incluso cuando la realidad empezaba a mostrar su rostro más cruento. El punto álgido de la investigación llegó con un video borroso pero crucial. En la grabación de una cámara de seguridad urbana, se veía a Jorge subiendo a un taxi junto a un hombre robusto de aspecto descuidado.
Era la última imagen conocida de Anachuri con vida. Con ese dato, los investigadores identificaron al taxista y lo entrevistaron. Aquel conductor resultó, sin saberlo, quien condujo a la víctima hasta la boca del infierno. El remisero condujo a la policía hasta la casa del horror, como él mismo la llamó, una vivienda modesta en la esquina de las calles Fraile Pintado y Las Rosas, en Alto Comedero. Allí había dejado a Anachuri con el hombre que lo acompañaba. Al oír ese testimonio, un escalofrío recorrió a los investigadores. Otras personas habían reportado ver a algunos de los desaparecidos dirigirse a esa zona. La casa señalada emergió como epicentro de la siniestra trama. El 2 de agosto de 2025, con una orden de allanamiento en mano, un operativo policial rodeó la vivienda de Matías Jurado. Al ingresar, los agentes se encontraron con un escenario que jamás olvidarán. Apenas cruzaron la puerta, una oleada fétida los golpeó. El aire denso olía a basura estancada, humedad y algo más repugnante que tardaron en identificar. Recorrieron la casa de 2 ambientes pequeños y patio amplio con armas preparadas, sin saber si el sospechoso aún merodeaba. Las habitaciones presentaban un aspecto de abandono y suciedad extrema. En el living, montículos de ropa yacían amontonados. Al apartarlos descubrieron colchones dados vuelta, manchados con quemaduras y salpicaduras pardas que bien podrían ser de sangre reseca. En la cocina, entre restos de comida descompuesta, sobresalía la pala excavadora que parecía fuera de lugar. Luego se sospecharía que la había utilizado para cavar fosas en el patio. Sin embargo, lo peor aguardaba en el baño y en el exterior. El baño era un cuadro dantesco. Los azulejos cubiertos de mugre y quién sabe qué otras sustancias. En un rincón, dentro de un balde mezclado con combustible, se encontró un líquido oscuro con restos orgánicos y sangre. Las muestras fueron recolectadas con sumo cuidado. Afuera, en el patio trasero, 2 perros flacos rondaban inquietos. Al inspeccionar sus comedores, los peritos quedaron atónitos. Entre las sobras endurecidas de comida, hallaron fragmentos de piel humana y cartílagos. Un análisis forense posterior confirmaría que esos restos tenían ADN humano masculino. La escena era pura crueldad implícita. ¿Acaso el asesino había arrojado trozos de sus víctimas para que los devoraran los perros? La inspección minuciosa del terreno reveló además pequeños huesos calcinados enterrados en distintas partes del patio. Algunos estaban dispersos superficialmente y otros surgían de montículos de ceniza y tierra revuelta. Los investigadores identificaron al menos 6 sectores sospechosos en ese amplio patio, zonas donde el georradar de gendarmería marcó posibles disturbios del suelo reciente. Parecía claro que alguien había cavado allí en los últimos meses y luego cubierto los huecos. Otro detalle llamó la atención. En la vereda justo frente a la casa había una nueva capa de cemento cubriendo parte del terreno que hasta el año anterior era puro césped. Esa obra improvisada en 2025 levantó suspicacias. Los vecinos confirmaron que esa franja se cementó repentinamente hace pocos meses tras años de permanecer igual. Todo indicaba que la vivienda había sido modificada al compás de los crímenes, como si el asesino hubiera tratado de sellar bajo piso y paredes sus actos. En diversos rincones de la propiedad se incautaron objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas, ropas manchadas con sangre, documentos y hasta teléfonos celulares apagados. Uno de los pantalones recuperados coincidía con la vestimenta que Jorge Anachuri llevaba el día de su desaparición. Asimismo, la señal del teléfono de otro de los desaparecidos se registró por última vez en las antenas cercanas a la casa de Jurado, reforzando la hipótesis de que allí habían terminado todos los caminos. No cabía duda.
Esa casa en Alto Comedero se había convertido en la trampa mortal de al menos 5 hombres. Los titulares no tardaron en llegar y con ellos un apodo siniestro. La prensa comenzó a llamar a Matías Jurado como el descuartizador de los viernes, aludiendo a su patrón semanal. Matías Gastón Jurado, de 37 años, fue detenido en el acto durante el allanamiento. Lo encontraron dentro de la vivienda y no puso resistencia, quizá consciente de que toda salida estaba bloqueada. Junto a él, la policía halló a un adolescente de 16 años que convivía en la casa. Era su sobrino, quien también fue llevado para tomarle declaración. En pocas horas, la comisaría de la zona se vio sacudida por la magnitud del caso. Tenían bajo custodia a un posible asesino serial rodeado de pruebas escalofriantes. La fiscalía actuó con rapidez para imputar a Jurado por homicidio agravado por ensañamiento, al menos por la muerte de Jorge Anachuri. Mientras tanto, la escena del crimen quedó acordonada y custodiada. Peritos forenses de la provincia y luego expertos del equipo argentino de antropología forense tomarían el relevo para tratar de identificar cada resto hallado. La noticia de la detención de Matías Jurado cayó como un rayo en la comunidad jujeña. Para muchos vecinos de Alto Comedero, sin embargo, no fue del todo sorpresiva. Jurado era un viejo conocido en el barrio, temido y evitado por casi todos. Su apodo local lo decía todo: el machetero. Durante años se lo había visto deambular por las calles con machete en mano, vociferando amenazas a quien se cruzara en su camino. Le teníamos terror. Siempre andaba armado con machetes y decía que nos iba a apuñalar, relataron algunos residentes al día siguiente de su arresto. De hecho, al allanar la casa, la policía secuestró al menos 2 armas blancas, machetes oxidados que bien podrían haber sido utilizados en los hechos investigativos. El prontuario de Matías revela una historia de violencia reincidente. Con solo 17 años protagonizó su primer hecho de sangre en 2004, cuando apuñaló y mató a Hugo Gutiérrez, un vecino de 18 años, por una vieja rencilla barrial. Fue condenado, pero al ser menor de edad cumplió apenas 10 años de encierro y recuperó la libertad en 2014. No se hizo justicia como se tenía que hacer. Tendrían que haberle dado perpetua, declararía años más tarde Cintia, sobrina de aquella primera víctima, al enterarse de la nueva detención de Jurado. Tras salir de prisión en 2014, Jurado volvió a los viejos hábitos delictivos. En 2017 fue arrestado por robo agravado y en 2018 nuevamente por amenazas con arma de fuego en ocasión de robo. Recibió una sentencia de 3 años y 4 meses en la última causa, pero obtuvo libertad condicional a mediados del 2020. Vecinos recuerdan que era huraño, adicto al alcohol y quizás a otras sustancias. Alguien propenso a arranques de furia impredecibles. De hecho, se supo que Jurado criaba a su sobrino adolescente en esa casa, posiblemente porque los padres del chico no podían hacerse cargo o buscaban alejarlo de malas juntas. Irónicamente, al poner al menor bajo su techo, Matías lo expuso a un infierno aún peor. Se descubrió que en las paredes interiores de su vivienda había nombres escritos con pintura, palabras como Isaías y negro, acompañadas de la frase en grafiti: Cartú Isaías los quiero. ¿Eran aquellas inscripciones una suerte de tributo a conocidos? ¿Un retorcido homenaje a posibles cómplices? ¿O simples desvaríos de una mente perturbada? Los investigadores no lo tienen claro, pero sugieren que Jurado actuaba solo en sus crímenes. Hasta el momento no hallaron indicios sólidos de cómplices, aunque no descartan ninguna hipótesis en esta etapa temprana de la investigación.
Lo cierto es que, a la hora de matar, Matías no necesitaba ayuda. Llevaba décadas perfeccionando la violencia por cuenta propia. Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel de la capital jujeña. Allí fue alojado en el pabellón 4, un sector pequeño usado a veces para aislamiento o castigo, bien conocido por él de estancias anteriores. Desde su encierro, Matías ha mostrado una calma inquietante. Según fuentes penitenciarias, no habla con nadie, evita todo contacto con otros reclusos y ni siquiera ha pedido recibir visitas. Sale al patio solamente una vez, unos pocos minutos a tomar sol, bajo estricta vigilancia y sin cruzarse con otros internos. Esa frialdad hermética refuerza la imagen de un sujeto ensimismado y calculador, a quien pocos logran arrancarle palabra. En su primera indagatoria ante la fiscalía, negó categóricamente cualquier vínculo con las víctimas y dijo no tener idea de cómo restos humanos terminaron en su propiedad. La fiscalía logró reconstruir el modus operandi que Matías habría repetido una y otra vez, siempre en un día viernes. La secuencia iniciaba en los alrededores del centro de San Salvador de Jujuy, especialmente cerca de la terminal de ómnibus y plazas donde solían congregarse hombres en situación de calle o desempleados. Elegía cuidadosamente a sus presas. Prefería personas vulnerables, necesitadas y solitarias, cuyo paradero tardaría en ser notado. Se acercaba con un tono afable y ofrecía algo difícil de rechazar. Tengo una changa para vos si te interesa. O bien, tomemos algo, te invito un vino. Muchas veces prometía trabajo como maletero en la terminal, una oferta modesta pero tentadora para quien busca ganarse el pan de cada día. Alternativamente blandía una botella de alcohol barato como cebo, sabiendo que algunos accedían con tal de mitigar el frío nocturno con un trago. Una vez ganada la confianza, Jurado los persuadió para acompañarlo a su casa en Alto Comedero con cualquier excusa, ir a buscar herramientas, presentarle a alguien o simplemente continuar bebiendo bajo techo. Para el traslado solía recurrir a taxis ya que su domicilio quedaba a unos kilómetros del centro. Los registros de al menos 2 taxistas confirman que el sospechoso tomó viajes con sus víctimas los días de su desaparición. Llegados a la vivienda, Jurado hacía pasar al invitado prometiendo más bebida o descanso. Nadie más que él los recibía adentro. Se ocupaba de estar a solas con su presa, tal como relató su sobrino. En esas ocasiones, a él se le ordenaba que saliera y no regresara hasta el día siguiente. «Andate, que van a pasar cosas malas», solía advertirle su tío. Lo que ocurría puertas adentro en las horas siguientes es una sucesión de actos atroces que apenas podemos vislumbrar a través de las pruebas forenses. Los investigadores sospechan que primero subyugaba a sus víctimas, quizá golpeándolas por sorpresa o sedándolas, y luego las asesinaba con una violencia inusitada. Dado su historial y las armas incautadas, es posible que empleara sus machetes o cuchillos en los ataques iniciales. Uno se imagina la diminuta casa convertida en un matadero, muebles volcados, gritos ahogados por la noche y la música muy alta. Los vecinos mencionaron que a veces ponía música estridente, tal vez para disimular ruidos extraños. Tras consumar el homicidio, Jurado procedía a la parte más macabra. Descuartizaba los cuerpos con frialdad quirúrgica. La evidencia recogida pinta esa escalofriante imagen. Se hallaron sierras, serruchos, machetes y cuchillos afilados, muchos con manchas sospechosas, escondidos en huecos de las paredes o entre montones de basura. También ollas,
una olla de presión y una licuadora en condiciones que sugerían usos siniestros. Los peritos no descartan que esas herramientas de cocina hayan sido utilizadas para intentar desaparecer restos humanos, hirviéndolos o triturándolos. Al destapar el drenaje del inodoro, encontraron pedazos de carne y una oreja humana. Inclusive se mencionó el hallazgo de una nariz humana en el baño, lo que sugiere el grado de desmembramiento al que sometía a sus víctimas. Completada la mutilación, venía el proceso de deshacerse de los restos. Jurado desplegaba una meticulosidad escalofriante, combinando métodos varios: entierro, incineración y dispersión de restos. Parte de los cuerpos eran sepultados en el patio trasero de la casa, aprovechando la tierra blanda y la privacidad de la noche. Con la pala excavadora, cavaba fosas improvisadas donde ocultar huesos y miembros. Otra parte de los restos los quemaba para reducir su volumen y borrar evidencias identificables. Para ello encendía hogueras en recipientes metálicos. De hecho, en un muro contiguo a la vivienda, quedaron marcados restos de hollín y en 2025 apareció junto a ese muro una construcción precaria, quizás un rudimentario horno o parrilla que el sospechoso levantó para sus cremaciones. En esas llamas, Jurado habría calcinado huesos y carne. Finalmente, los últimos residuos eran colocados en bolsas de consorcio y arrojados en basurales de la zona. El testigo confirmó que su tío cargaba bolsas sospechosamente pesadas en una carretilla y las iba a tirar a descampados y contenedores del barrio. Varios de esos basurales improvisados se encuentran a pocas cuadras de la casa, en sectores descampados del propio Alto Comedero. En días posteriores se rastrillaron terrenos baldíos y basurales cercanos, donde efectivamente se encontraron más restos óseos humanos dispersos. Una de esas búsquedas se realizó el 5 de agosto en un predio a metros de la casa. Allí los forenses hallaron huesos calcinados adicionales. Incluso se investigó un lugar llamado Finca El Pongo, señalado por el sobrino como sitio donde su tío quemaba cuerpos, pero no se hallaron evidencias claras. Todo este siniestro ritual ocurría entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Al amanecer, Matías retomaba su rutina con normalidad. Los sábados por la mañana solía verse humo saliendo de su patio y luego lo veían sacar bolsas de basura. A veces pedía ayuda a su sobrino para cargar escombros o desechos, aunque sin revelarle su macabro contenido. El adolescente confesó que siempre sintió miedo y que el comportamiento de su tío los viernes le hacía intuir que algo malo pasaba en esa casa, pero jamás se atrevió a confrontarlo. La repetición de este modus operandi es lo que define a Jurado, a los ojos de los fiscales, como un asesino serial. La elección de víctimas con un perfil parecido, la recurrencia del día viernes, el método de engaño, la forma de dar muerte y la disposición final de los cuerpos, todo sigue un patrón metódico. Estamos ante alguien que convirtió el asesinato en una rutina semanal, una monstruosa cacería de viernes que solo terminó cuando las autoridades irrumpieron en su terreno de caza. En medio de tanta oscuridad, la luz para esclarecer el caso vino de un lugar insospechado. El sobrino adolescente de Matías Jurado, aquel chico de 16 años que había vivido bajo el techo del asesino, resultó ser un testigo clave para desenredar la trama. Tras el allanamiento, el menor fue separado de su tío y puesto bajo resguardo de la Secretaría de Niñez de la provincia. Le brindaron contención psicológica y en un ámbito protegido pudo relatar todo lo que sabía. Su testimonio fue tan detallado como espeluznante y proporcionó a los fiscales el mapa completo del horror. El sobrino confirmó que todos los viernes por la tarde-noche,
Jurado llegaba a la casa acompañado de un hombre diferente. Casi siempre esas visitas inesperadas venían precedidas por consumo de bebidas alcohólicas. Tomaban vino o cerveza en la cocina, hablando fuerte, recordó. Luego su tío se dirigía a él y le daba la orden que tanto temía. Ándate a lo de tu abuela, porque van a pasar cosas malas. El chico obedecía sin replicar. Sabía que no debía estar presente. En una ocasión alcanzó a ver por una rendija cómo su tío golpeaba a uno de aquellos hombres en el living antes de que él saliera corriendo de la casa. En otra oportunidad, al regresar a la mañana siguiente, sintió un olor nauseabundo y vio manchas rojizas en el piso, pero Jurado lo fulminó con la mirada y le prohibió preguntar. El valor de este testimonio presencial es enorme, pues corrobora el patrón de actividad criminal y aporta datos imposibles de obtener de otra manera. Gracias a las indicaciones del sobrino, los forenses pudieron localizar sitios exactos donde excavar en el patio. El chico marcó con precisión dónde había visto a su tío cavar durante la noche y enterrar bolsas grandes. Efectivamente, al excavar en esos puntos se encontraron los restos óseos que luego serían analizados. También los llevó a terrenos baldíos cercanos donde recordaba que su tío arrojó otras bolsas. En uno de esos basurales del sector 8 de marzo, los peritos allanaron huesos calcinados, confirmando las palabras del adolescente. Su cooperación permitió a la investigación adelantarse la coartada del acusado. Sin ese mapa detallado de fosas y volquetes, encontrar evidencias suficientes habría sido una tarea muy complicada. El sobrino describió el modus operandi de su tío casi con las mismas palabras que luego usarían los fiscales. Les habló de las promesas de trabajo y alcohol con las que Jurado captaba a sus víctimas y de cómo lo mandaba lejos para no dejar testigos. Dijo que al volver a casa los sábados encontraba todo revuelto y a su tío agotado, a veces con rasguños o manchas que él atribuía a alguna pelea en el boliche. Matías solía darle dinero al sobrino esos días para que fuese al cine o a comprar comida, quizás intentando comprar su silencio. Pero el chico no era ingenuo. Yo sabía que algo malo pasaba. Tenía miedo de que algún día me toque a mí, confesó con la voz quebrada. En retrospectiva, él también era una víctima, un menor viviendo bajo amenazas, respirando el mismo aire que un asesino serial sin poder contárselo a nadie. Allegados a la familia de Jurado, luego revelaron un dato espeluznante que el sobrino corroboró. Matías llevaba años jactándose de sus actos violentos. Un familiar incluso recordó que en enero de 2025 escuchó a Matías decir en una conversación: anoche Matías mató a otro, hablando de sí mismo en tercera persona. En aquel momento, quien oyó la frase la descartó como una bravuconada delirante alimentada por el consumo de alcohol. Ahora, tras conocerse la verdad, esas palabras resuenan con aterradora literalidad. El sobrino cree que su tío ya venía matando desde mucho antes de junio de 2025. Mencionó haber visto a lo largo del año anterior a otros hombres merodeando por la casa que luego no volvió a ver. Esto ha llevado a la fiscalía a abrir la posibilidad de que haya más víctimas no identificadas. Por ello, se ampliaron los pedidos de muestras de ADN a familiares de otras personas desaparecidas en años recientes en Jujuy, en un intento por confirmar si también podrían estar vinculadas. La valentía de este muchacho de 16 años al declarar no puede ser subestimada. Sus palabras no solo desenmascararon a un asesino, sino que arrojaron algo de luz humana en un caso deshumanizante. En reconocimiento a la situación vulnerable del testigo, la justicia ha procurado proteger su identidad y bienestar. Se informó que el adolescente está recibiendo asistencia psicológica para procesar el trauma vivido.
Es posible que en el futuro su testimonio se repita en sede judicial, pero por ahora las autoridades priorizan su recuperación. Gracias a él, cada evidencia material cobró sentido, encajando en la narración testimonial de las noches de horror en Alto Comedero. Con Matías Jurado detenido y confesiones estremecedoras sobre la mesa, la investigación entró en una fase forense y técnica que buscaba consolidar pruebas irrefutables. El escenario del crimen, la Casa del Horror, se convirtió en un inmenso rompecabezas para criminalistas, antropólogos forenses, bioquímicos y demás expertos involucrados. Cada centímetro cuadrado fue analizado en busca de huellas, fluidos, rastros de ADN, fibras o cualquier indicio que atara definitivamente a Jurado con las víctimas desaparecidas. Uno de los primeros hallazgos de alto impacto fueron los restos óseos calcinados recuperados tanto en el patio de Jurado como en basurales cercanos. Esos huesos, muchos fragmentados y quemados hasta quedar irreconocibles a simple vista, fueron enviados al laboratorio para extracción de ADN. El proceso no fue sencillo, ya que el calor extremo puede degradar el material genético. Sin embargo, la intervención resultó providencial. Un equipo con amplia experiencia en identificar restos humanos de situaciones complejas arribó a Jujuy a mediados de agosto de 2025 para colaborar en las excavaciones y análisis. Junto con ellos llegaron también perros especializados en detección de restos humanos para olfatear el terreno en busca de más evidencias enterradas. Los resultados no tardaron en llegar. El 13 de agosto, el fiscal anunció una noticia triste pero crucial. Lograron identificar mediante cotejo de ADN a 2 de las víctimas entre los restos hallados. Los perfiles genéticos de ciertos fragmentos óseos coincidieron con las muestras de referencia brindadas por familiares de desaparecidos. Así se confirmó que Jorge Omar Anachuri, de 69 años, y Sergio Alejandro Sosa, de 25 años, estaban entre aquellos pedazos recuperados en la Casa del Horror. Con estos resultados se procedió a ampliar la imputación contra Matías Jurado, sumándole un segundo cargo de homicidio, el de Sergio Alejandro Sosa, al inicial de Anachuri. Ya tenemos 2 casos confirmados, señaló el fiscal, adelantando que no se descartaba que en las siguientes semanas más resultados de ADN dieran positivo a medida que se analizaran todas las muestras recolectadas. Además de huesos, se enviaron al laboratorio trozos de piel, cabellos y manchas sanguinolientas encontradas en diversos objetos de la casa. Se levantaron muestras de las manchas impregnadas en los azulejos del baño y en la tierra del patio. También se peritaron a fondo las prendas de vestir incautadas, algunas de ellas coincidían con la descripción de la ropa que vestían los desaparecidos la última vez que fueron vistos. En particular, se destacó una campera y gorra que habrían pertenecido a Jorge Anachuri, halladas en la vivienda de Jurado con manchas pardo-rojizas que resultaron ser sangre. Las pruebas de luminol y reactivos forenses hicieron visible lo invisible. En paredes y pisos de la casa aparecieron salpicaduras y rastros hemáticos limpiados pero aún detectables para la ciencia. Paralelamente, la policía digital aportó lo suyo. Se analizaron los registros telefónicos y se confirmó que los celulares de al menos 2 víctimas se apagaron para siempre en la zona de Alto Comedero, cerca de la ubicación de la casa de Jurado, la misma noche de sus desapariciones. Esa geolocalización cierra el círculo en cuanto a que llegaron a ese barrio y ya no salieron vivos. Además, se recuperaron imágenes de cámaras de seguridad, no solo del viaje de Anachuri, sino también de otro hombre subiendo a un taxi con Jurado semanas antes. Es decir, hay videos independientes que muestran a Jurado acompañando a 2 diferentes víctimas el día que se les perdió el rastro.
Otro elemento inquietante fue aportado por testigos ocasionales del barrio. Hubo vecinos que reportaron haber visto a Matías Jurado ciertas noches, trayendo y enterrando objetos convulsos en su patio. En su momento quizá no comprendieron la gravedad de lo que veían, pero tras la detención esos testimonios cobraron valor. Uno de ellos incluso tomó una fotografía clandestina donde se ve a un hombre encapuchado empujando una carretilla por la calle muy cerca del lugar donde familiares de un desaparecido realizaban una manifestación de búsqueda. Sospechan que era el propio Jurado moviendo restos mientras la familia de su víctima clamaba por respuestas a escasos metros. Una imagen macabra que las autoridades analizan cuidadosamente. Si se confirma su autenticidad, sería una prueba gráfica más de la frialdad con la que el asesino operaba, incluso bajo la mirada del público. La escena del crimen principal también fue documentada fotográficamente por las autoridades. Las imágenes forenses oficiales muestran con crudeza el estado del lugar, suciedad, desorden y signos evidentes de violencia. En las fotos incorporadas al expediente se observa el baño encostrado, la pala excavadora recostada en un rincón de la cocina, colchones quemados y rotos en la habitación y el patio con áreas removidas y cenizas esparcidas. En una de las tomas del patio se distinguen claramente pequeñas banderas rojas clavadas en la tierra señalando los puntos donde se hallaron restos enterrados. Otra imagen exhibe de cerca el interior de un galpón anexo en el terreno donde se acumularon rollos de alambre, bidones de combustible y herramientas de mano. Este registro visual no solo será evidencia en un juicio, sino que brinda un atisbo tangible a la magnitud del horror. Desde el punto de vista procesal, la justicia declaró el caso como una investigación compleja, dada la multiplicidad de víctimas y la necesidad de peritajes extensos. Esto habilita plazos más amplios para reunir pruebas, hasta 3 años de investigación si hiciera falta. No obstante, las autoridades confían en no demorar tanto al ver la cantidad de indicios ya recabados. En las primeras 2 semanas se incorporaron 3 fiscales a tiempo completo trabajando en la causa y el fiscal Beller anticipó que sumaría un cuarto dada la magnitud de la tarea. Se han realizado decenas de pericias psiquiátricas al acusado, análisis de suelo, estudios de químicos por los restos de combustión y cruces de denuncias de personas desaparecidas con el historial de Jurado para detectar posibles víctimas previas no reportadas. Un dato llamativo fue revelado por el propio fiscal Beller. Matías Jurado le envió una carta desde la cárcel pidiéndole hablar con él. No trascendió el contenido, pero se interpreta que el acusado, quizás sintiéndose acorralado, quería negociar o dar su versión de los hechos. Beller recibió la misiva, pero no accedió a un encuentro informal. Todo debe canalizarse dentro del proceso judicial. De momento, Jurado solo habló en su indagatoria y allí se proclamó inocente, por lo que cualquier confesión extraoficial que pretendiera ofrecer carecería de validez legal. Aún así, el gesto de escribirle al fiscal es revelador. Podría indicar rasgos de narcisismo o manipulación en algún sentido, o de alguna manera tratar de manejar la situación a su antojo. Para cerrar el cerco probatorio, la Fiscalía planea en las semanas siguientes demoler parcialmente sectores de la casa si es necesario, especialmente aquel piso de cemento nuevo en la vereda que genera sospechas. Con maquinaria pesada y escáneres de suelo, verificarán si debajo de esa capa hay restos u objetos escondidos. Juana, la hermana de Juan Carlos González, entregó su sangre para comparar con los restos hallados y, al igual que ella, lo han hecho parientes de Ponce, Quispe y de cualquier otro cuyo nombre surja vinculado a Jurado. En este punto, la investigación no deja lugar a la duda. O se esclarece todo o no se detiene. Cada hueso, cada mancha
y cada información digital va armando la historia completa de los crímenes de Matías Jurado. A finales de agosto de 2025, Matías Jurado permanece tras las rejas en prisión aguardando las próximas instancias judiciales. El juez Gastón Mercau dio lugar al pedido fiscal y ordenó mantener al imputado detenido por 120 días iniciales, durante los cuales se completará la investigación. De momento, Jurado enfrenta formalmente 2 cargos de homicidio, el de Anachuri y Sosa, y está siendo investigado por al menos otros 3 casos de desaparición con presunción de homicidio. A medida que los peritajes confirmen identidades y reúnan evidencias, la fiscalía puede ir ampliando la imputación. Se espera que finalmente llegue a juicio acusado de múltiples homicidios seriales, lo que en Argentina muy probablemente signifique una pena de prisión perpetua. Matías Jurado seguirá sosteniendo su inocencia según anticipa sus escasas palabras. Su defensa pública de oficio poco podrá argumentar frente a la montaña probatoria. Quizá intenten cuestionar algún procedimiento o la validez de ciertos indicios, pero con varios ADN positivos, videos e incluso un testigo presencial que es su sobrino en su contra, las chances de escapar de la condena son nulas. Un punto crucial será la declaración del adolescente en el juicio, porque su voz será la estocada final contra su tío. Entre tanto, las excavaciones de la Casa del Horror continúan con delicadeza arqueológica. Los antropólogos han removido capa tras capa de tierra en los 6 puntos señalados y no descartan encontrar restos adicionales. Cada pequeño fragmento es embalado, catalogado y enviado a analizar. De hecho, para dar transparencia, la fiscalía hizo transmisiones en vivo por redes sociales en algunas jornadas de búsqueda, explicando los procedimientos y reiterando que hasta no hallar un cuerpo completo, siempre guardarán prudencia antes de dar por muerto a alguien. Lamentablemente, en este caso, cada fragmento apunta a que los 5 desaparecidos ya no están con vida. En retrospectiva, el caso de Matías Jurado exhibe elementos casi novelescos por lo terrorífico. Un hombre violento apodado El Machetero, que resultó ser un coleccionista de huesos en su propio patio, un sobrino adolescente cuya valiente confesión destapó la verdad que nadie quería creer, y un grupo de hombres pobres y olvidados que encontraron un destino trágico en busca de una copa de vino y un poco de compañía. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir. O también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un futuro video. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, en mi red social personal, Test Misterios, o si quieres ver True Crime en Instagram, soy Test Misterios, o en TikTok Test Misterios, o en Threads Test Misterios, o en mi página de Facebook Test Misterios. Realmente estoy en todas partes para que tú y yo estemos aún más en contacto y no te pierdas de ninguna novedad. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.